Que usted vaya al libro, a Primera de Juan, capítulo 1, verso 9. Gloria a Dios. Primera de Juan, capítulo 1, verso 9. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Soberano Dios que mora en las alturas, te damos gracias una vez más por el privilegio que me brinda de estar aquí en tu casa y en este lugar, Señor. Te doy gracias por cada hermano, por cada familia, de que estamos aquí reunidos, Señor, para adorarte y para bendecirte. Te pedimos que tu Espíritu Santo esté estableciendo el orden en las vidas de cada uno de nosotros, que tú estés tratando con cada amigo que nos visita en esta mañana, que tú estés tomando el control de nuestros pensamientos, de nuestras necesidades, de nuestras inquietudes, Señor, pero sobre todo, que tu misericordia esté en nuestros corazones. Yo te ruego que tú estés ministrando a cada amigo, a cada hermano que estamos aquí reunidos, Señor. Te pido que tú estés ministrando palabra de vida, palabra de aliento, palabra de restauración, palabra de salvación, palabra de perdón, que tú estés llenándonos con tu amor, oh Dios. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Pueden sentarse, hermano. En esta mañana nosotros queremos hablarle un poquito acerca del perdón de Dios. Y yo quiero saber cuántos amigos hay aquí presentes que nos visitan. ¿Cuántos amigos hay aquí en esta noche, en esta tarde? Amigos. Gloria a Dios, que no son cristianos quizás, que nos visitan. Pueden levantar sus manos y nosotros simplemente darle la bienvenida. Gloria a Dios. Amén. Ustedes, nosotros, gloria a Dios, gloria a Dios. Pero sí, hermano, yo quiero hablar un poquito acerca de ese perdón de Dios. Pero quiero hacer una introducción con lo que dice un gran escritor homilético, un gran teólogo de la palabra de Dios, un gran pensador, un gran escritor, pero sobre todo un siervo de Dios. Spurgeon dice, y lo voy a leer textualmente, lo que dice Spurgeon. Dice él: vayamos al Calvario para entender cómo podemos ser perdonados, dice Spurgeon. Y dice más: y quedémonos allí meditando para aprender a perdonar. Cuando nosotros comenzamos a analizar el trasfondo de lo que Juan en su primera carta, en el capítulo 1, verso 9, cuando él declara, cuando él confiesa y dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, Jesucristo, y justo para perdonar nuestros pecados. Y no solamente Dios es justo para perdonar nuestros pecados, sino también para limpiarnos de toda maldad. El escritor del libro de Lamentaciones dice lo siguiente: por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron su bondad. Nuevas son cada mañana, nuevas son cada mañana, dice el escritor del libro de Lamentaciones. Es decir, por la bondad de Dios, por el favor de Dios,
por el amor de Dios, ninguno de los que estamos aquí reunidos somos consumidos. Gloria a Dios. Porque hay una razón, hay una motivación, hay, hermano, un hecho que sucedió hace más de 2000 años, y es que Cristo murió en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados. Y por eso dice este escritor que cuando vamos a la cruz del Calvario, cuando nosotros observamos a Jesucristo, cómo muere en la cruz, morir en la cruz en aquellos tiempos no era fácil. Muerte en la cruz, hermano, era lo más vil, lo más bajo. Y Jesucristo murió por cada uno de nosotros para que hoy disfrutemos de la salvación, del perdón genuino del Señor. Todos nosotros, hermanos, hemos experimentado momentos, aleluya, de remordimiento. Cuando nosotros entendemos, cuando nosotros, hermano, entendemos que hemos violentado principios de la palabra de Dios, principios de vida, cuando entendemos que hemos quizás cruzado en rojo, gloria a Dios, cuando hemos hecho algo que viola esos principios de Dios, esos son los momentos que nosotros necesitamos saber que el perdón es una parte esencial, hermano, de la comunión con Dios. Todos nosotros, yo, usted, en un momento determinado de nuestras vidas hemos violentado y violado quizás los principios de la palabra del Señor. Y en ese momento es donde nosotros tenemos que ir y ver, irnos al Gólgota. Gólgota significa lugar de la carabela, porque el Gólgota tiene, aleluya, el Gólgota se parece mucho al cráneo, a ese cráneo, allá donde murió Jesucristo en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados. Quienes no, aleluya, puedan comprender esto, lo que le estoy explicando, podrán pasarse, hermano, toda la vida presos de sentimientos de culpas y pesar. Por eso que el pecado esclaviza y el no perdonar también esclaviza. Cuando nosotros perdonamos, cuando nosotros dejamos de pecar, entonces recibimos el perdón de Dios y nos libera. Cuando Dios toca nuestros corazones, cambia nuestras actitudes, entonces libera esas cosas que no nos permiten crecer. Y por eso es importante que entendamos la importancia del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Aleluya. Y por eso luchamos, hermano, con una sensación de insuficiencia debido a que algo ha sucedido, algo sucedió, quizás años atrás, quizás han pasado mucho tiempo, pero seguimos con ese recuerdo de culpa, y es lo que no nos permite a nosotros seguir hacia adelante y crecer en el Evangelio. ¿Cuál es el deseo fundamental de Dios? ¿Por qué Dios muere en la cruz del Calvario? ¿Por qué Dios, hermano, quiere que nosotros aprendamos y entendamos que si confesamos nuestros pecados, fiel es y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad? El deseo fundamental es que nosotros experimentemos, escuche bien,
Dios quiere que tú y yo experimentemos la liberación que acompaña toda decisión de aceptar el perdón de Dios y aceptar su gracia por toda la eternidad. Aleluya, gloria a Dios. Eso es lo que Dios quiere que nosotros experimentemos. Dios quiere que nosotros experimentemos el perdón. Por eso dice la palabra de Dios, si confesamos, es lo primero, nuestros pecados, y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Dios es fiel, Dios es justo, alabado sea el Señor, para perdonar nuestros pecados. Y no solamente para perdonar nuestros pecados, sino se va más allá y dice, y limpiarnos. Ahí hay una coma, y hay una y dice, y limpiarnos de toda maldad. No solamente que Él nos perdona, no solamente, hermano, al que Él nos limpia, sino también nos limpia, nos cambia, nos restaura de toda maldad. Alabanza, gloria a Dios. Hay un pasaje bíblico que muchas veces nosotros lo hemos predicado. Hay una historia fascinante en la palabra de Dios acerca del perdón, acerca de que cuando nosotros nos liberamos, aleluya, de una situación, sentimos el favor y no solamente lo sentimos, sino que, hermanos, vivimos, aleluya, el perdón, la renovación, la restauración, aleluya, del perdón de Dios. A veces estamos arrastrando cosas del pasado. A veces pensamos que estamos quizás en vicios, estamos haciendo cosas feísimas y pensamos que no hay salvación para nosotros. Pensamos que no hay perdón para nosotros. Pero déjenme decirle algo, la palabra de Dios dice, vengan todos los que estén trabajados y cargados, porque yo los voy a hacer descansar. No es el pastor que lo va a hacer descansar, es Dios quien te va a hacer descansar. No importa por la situación que tú estés atravesando, no importa por los pecados que quizás tú has cometido, te tengo una buena noticia. Dios murió por ti en la cruz del Calvario y tú no eres cualquier cosa. Tú no eres un trapo de inmundicia. Tú no eres un objeto que el diablo quiera seguir utilizando. Dios te dice en esta mañana, levántate tiempo, porque Cristo murió por ti hace más de 2000 años. ¿Por qué te está cuestionando de que la salvación o el perdón de Dios no funciona en ti? Te tengo una buena noticia. La Biblia dice en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, lo primero es que hay que confesar los pecados. Cuando confesamos los pecados, aleluya, se activa el poder de Dios. Y ese poder de Dios, cuando confesamos el pecado, Él es fiel y justo. Dios es fiel. Y no hay nadie como Dios. Dios es fiel. Y no solamente Dios es fiel, sino que Dios es justo. Porque Dios actúa con justicia. Aleluya. Dios no es igual que nosotros los seres humanos, que no perdonamos. Y si perdonamos, lo perdonamos a media, porque vienen los recuerdos. Y la Biblia dice, aleluya, que cuando Dios perdona se olvida de lo que hicimos. Gloria a Dios. Cuando nosotros retomamos el pasaje bíblico, cuando se encuentra a esta mujer adulterando, yo comencé a leer algunos comentarios bíblicos. Aleluya, Matthew Henry, William Barclay, gloria a Dios y otros, Moody y un sinnúmero de escritores, para tener una referencia del por qué el hombre no fue, aleluya, también enjuiciado. Porque para uno cometer adulterio tiene que haber otra persona. Y simplemente, hermano, la ley establecía que las mujeres que se encontraban isofactas en el mismo momento, pues tenía que ser apedreada. A la mujer la encontraron en adulterio.
Aleluya. Y ella corriendo fue donde el maestro, y estaba la multitud allí, dispuesto, hermano, a liquidarla, dispuesto a apedrearla, porque ella había cometido una falta grave según la ley mosaica en ese momento. Pero ¿dónde estaba el hombre que provocó que esta situación sucediera? Simplemente, hermano, la mujer tenía que ser condenada. Y la palabra de Dios dice algo muy interesante. Dice la Biblia que Jesús en ese momento, en ese instante, hermano, porque déjeme decirle algo, Jesús era 100% hombre, pero era 100% Dios. Y lo que más me gusta de esta historia, no me interesa quizá lo que él escribió ahí. Muchos se preocupan, ¿qué hizo Jesús ahí? Eso a mí no me interesa. A mí me interesa el episodio, ese momento extraordinario que a nosotros como creyentes, como seres humanos, nos da una tremenda lección. La Biblia dice, hermano, que todos los que estaban allí la acusaban, la iban a apedrear. Y salió, hermano, el dador de la vida, el justo juez, el fiel, el que nunca ha fallado. Y le hizo una pregunta interesante, que quizás muchas veces nosotros analizamos el texto como nos enseñan en la escuela teológica, el texto y el contexto, el anterior y el posterior, y por más que usted lo tira, 2 más 2 son 4, como quiera que usted lo tire. Y la Biblia dice que Jesús le hizo una pregunta interesante. Cuando terminó de hacer lo que hizo en ese espacio de tiempo, surge la pregunta interesante. El que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Gloria a Dios. Alabanza. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así mismo como ustedes se han quedado callados, tranquilo. Quizás muchos piensan que abusador fue Jesús. Quizás muchos dicen fue una rema que bajó con mucho fuego. Pero la palabra de Dios me dice que los acusadores de esa mujer tuvieron que irse. ¿Dónde estaban los que te acusaban? Se armó el juidero, tiraron un bucapié, todo el mundo salió corriendo. Porque eso es lo que me gusta de la palabra del Señor. Y eso es lo que me enseña la Biblia. Gloria a Dios. Jesús le dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Quizás muchos de ellos que la estaban acusando en ese momento, quizás tenían minutos de salir de un motel, aleluya, que estaban también adulterando y fornicando. De esos moteles, ahí estoy, muévete aquí, la uni. ¿Dónde tú estás? Aquí, en la compañía, en el play. Quizás había, hermanos, muchos moteles de esos chinos, quizás de esos judíos estaban allí, había mucho aquí, allí, en la uni. Pero siempre, hermano, nosotros como seres humanos siempre estamos buscándole la quinta pata al asunto, porque nos convertimos, hermano, en más santos que el mismo Dios. Y por eso Jesús le dijo, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y todo el mundo salió corriendo. El hombre que adulteró también salió corriendo. Alabado sea el Señor.
Porque la palabra de Dios dice que si confesamos nuestros pecados, aleluya. Y ella, cuando Jesús le dijo, ninguno te acusan, todos se fueron. Ahora, no peques más. ¿Saben quién fue esa mujer? ¿Ustedes recuerdan cuando ella derramó el perfume? Un perfume carísimo. Cuando le dijo al maestro, ven, te voy a limpiar los pies con su cabello. Porque un corazón agradecido, un corazón que ha experimentado el perdón de Dios, alabado sea el Señor, no se olvida de dónde Dios nos sacó, no se olvida de lo que Dios ha hecho con nosotros. Se lo dice un pecador, alabado sea el Señor, se lo dice uno que faltó muchas veces y cometió muchos errores, pero hoy estoy en el púlpito predicando la palabra de Dios por el perdón, porque Dios a mí me perdonó. Porque yo confesé mis pecados y Él fue fiel y justo para perdonarme. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Yo recuerdo que siendo presidente de los caballeros en la iglesia, yo estaba haciendo cosas malas. La Biblia dice que Dios no puede ser burlado. No sé si se te hubiera dicho ese testimonio, por si lo hubiera dicho, lo voy a recordar. Yo estaba haciendo política y haciendo cosas feísimas. Por poquito pierdo a mi familia, porque me concentré más en lo secular, en lo material, y no me había fijado que me estaba descuidando y que le abrí una ventana al enemigo y por poquito pierdo a mi familia. El Señor reprenda al diablo. Cuando Dios tuvo que confrontarme, hermanos, porque en muchas ocasiones profetas me decían, endereza tus pasos. Y yo no hacía caso. Hasta que vino Dios y me chocó. Tuve un accidente gravísimo. Por poquito me dejan sin oreja y con todo. Y yo le dije al Señor, en una cama, en la sala de cirugía, que duraban casi como 5 horas conmigo reconstruyéndome esa oreja. Oh, gloria a Dios. Porque estaba desbaratada, gloria a Dios. Y el médico me decía, muchacho, tú estás vivo para algo. Y yo le dije, Señor, aquí yo estoy con las 4 gomas para arriba, crucificado, sin nada. Perdóname, porque yo te he fallado. Yo confieso mis faltas. Y dice tu palabra que tú eres fiel y justo para perdonarme. Dame una oportunidad. Aleluya. Y el Señor me dio la oportunidad y me salvó y me cambió y me restauró. Y hoy yo estoy aquí hablando de las cosas que Dios hizo conmigo. Aleluya, porque Dios es justo, Dios es fiel y perdona los pecados. A veces estamos viviendo una vida desorganizada y Dios quiere que tú entiendas que Él está ahí siempre dispuesto a cambiar tu ser. Y por eso la palabra de Dios es clara. Dice la palabra de Dios, y quiero que te aprenda ese verso de la Biblia en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados y limpiarnos de todas. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Alabado sea el Señor. A veces argumentamos, a veces, hermanos, nos preocupamos, a veces decimos, porque no he escuchado de gente decir, mis pecados son muy grandes para Dios perdonarme. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántas cosas malas yo he hecho, pastor, para que Dios se acuerde de mí? ¿Cuántas cosas malas yo he hecho? ¿Cuántas cosas he planificado quizá para hacerle daño o quizá para hacer cosas que a ti no te agradan? Yo entiendo, aleluya, que yo no tengo salvación.
Voy a poner el ejemplo de algunos hermanos, gloria a Dios, qué mejor ejemplo, aleluya, de una persona de mi familia que estaba envuelto en vicios, gloria a Dios, y pensaba, y me decía, Ramón, yo creo, yo entiendo que Dios no se acuerda de mí, yo creo y entiendo que Dios no me ha mirado y Dios, aleluya, no me va a perdonar porque yo he hecho tantas cosas malas. Y yo le dije a él, ¿quién te dijo a ti que Dios no se acuerda de ti? ¿Quién te dijo a ti que Dios no te ama? La Biblia dice en Juan capítulo 3, verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para morir por todos nosotros, lo que significa que tú estás también tú estás en ese paquete. No importa por la situación que tú estás pasando, no importa si estás envuelto en vicio o en pecado, déjame decirte que Dios dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y automáticamente cuando yo le expresé esa verdad bíblica, él me dijo, yo nunca había escuchado esa palabra tan clara. Oh, porque tú me dices que Dios puede perdonarme. Tú me dices que Dios es fiel para hacerlo. Yo le dije, sí, experimenta el perdón de Dios y tú verás como Dios se va a llevar toda esa raíz de amargura, todo dolor, todo pensamiento del pasado que te agobiaban, que te ataban. Simplemente confiésaselo al Señor y declara a Dios como tu único y suficiente Salvador, y va a experimentar algo extraordinario en tu vida, porque el Espíritu Santo va a venir y va a tocar tu corazón y va a cambiar tu vida. Alabado sea el Señor. Y cuando Él lo confesó y declaró a Cristo como Salvador, Él es fiel y justo para perdonarlo, y hoy le sirve al Señor. Gloria a Dios. Alabado sea Cristo. Porque cuando uno va al Calvario para entender por qué fuimos nosotros perdonados. Gloria a Dios. Y todos los que estamos aquí reunidos tenemos que mirarnos en el Calvario. Dice la palabra de Dios, aleluya, que Dios, hermano, es superior a todos los pecados. Dios es soberano. Dios es omnipotente. Dios es omnisciente. Él conoce los pensamientos de nosotros. Él conoce todas nuestras necesidades. Pero Dios es fiel y justo para darnos vida en abundancia. Alabado sea el Señor. Porque el amor de Dios hacia nosotros es un amor incondicional. Es un amor eterno. Ese es el amor de Cristo. La Biblia dice, hermano, que cuando buscamos su perdón en su fidelidad, Él nos limpia. Y no solamente nos limpia, Él nos va a perdonar. Y por eso en Primera de Juan, capítulo 1, verso 9, dice lo que hemos leído. Porque Dios nos ha amado, hermano, desde el primer momento. Desde el Génesis Dios nos sigue amando. De ese momento. Y por eso Él ha designado a Jesucristo, a su Hijo, para que sea nuestro Redentor. Dice el profeta, yo sé que mi Redentor vive. Gloria a Dios.
Yo sé que mi Redentor vive. Y si mi Redentor vive, hermano, que es nuestro defensor, es Dios, y también es quien intercede por nosotros en Isaías capítulo 60, verso 16, 25, 4, y Romanos capítulo 8, 34, y Primera de Juan capítulo 2, verso 1. Gloria a Dios. La Biblia dice que Dios está intercediendo por cada uno de nosotros. En la actualidad, Dios, hermano, dice la palabra de Dios, Él está a la diestra de su papá. Y no solamente está a la diestra como nuestro abogado perpetuo, porque su sacrificio por el pecado ofreció, aleluya. Y no solamente que el sacrificio, que Él se entregó, un sacrificio ofrecido, mejor dicho, aleluya, una vez y para siempre, ha conseguido nuestro perdón de pecado por toda la eternidad. Si usted se va al libro de los Hebreos, capítulo 10, verso 14 al 18, se dará cuenta de lo que le estoy diciendo. ¿Saben por qué, hermano? Porque el Señor a nosotros no nos ve y luego decide si somos dignos de merecer su perdón. Porque el mismo Dios sabe que nosotros no lo merecemos. Gloria a Dios. Aleluya. Y eso es lo grande del Gólgota. Y eso es lo interesante del Gólgota. Porque el perdón de Dios es un perdón incondicional. Es un perdón que está basado en su amor eterno. Jesús murió en la cruz del Calvario. Jesús murió, hermano, por nosotros. ¿Qué fue lo que lo motivó? ¿Qué fue lo que lo empujó? ¿Qué fue lo que, aleluya, puso en el corazón del Padre para que Él fuera aquí y viniera, aleluya, del cielo a la tierra? Fue el amor de Dios, un amor incondicional. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Quiénes de los que están aquí están dispuestos a entregar su vida para que toda la humanidad sea perdonada? Nadie. ¿Quiénes de los que estamos aquí podemos ofrecer a un hijo, a un sacrificio por toda la humanidad? Nadie. Solo Jesucristo, solo Dios envió a su Hijo para morir por toda la humanidad. Y fue lo único que lo movió a Él, fue el amor de Dios. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 13 y describe lo que es el amor. El amor es paciente, benigno. El amor no es jactancioso. El amor no se desvanece. El amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo sufre. El amor de Dios es un amor ágape. Y el amor ágape, hermano, es lo que nos ayuda a desprendernos de cosas. No es un amor por el interés más puro, el interés que el amor que te tenía. Pero el amor de Dios no buscaba ningún interés, simplemente que la humanidad entendiera que estaba caminando mal y que había una sola vía, había una sola persona que podía resolver el problema de la humanidad, porque el pecado vino por un hombre allá en el Génesis, cuando Dios le dijo a Adán y a Eva que podían disfrutar de todas las cosas creadas, menos, aleluya, acercarse al árbol del bien y del mal. Y luego Eva hizo lo que hizo, gloria a Dios, y Adán estaba por ahí de vago, y a Eva cometió el pecado junto con Adán, alabado sea el Señor. Luego entonces Dios quita esa máscara, gloria a Dios, y ahora ya no van a hablar con Dios directo como lo hacían, que Dios bajaba, conversaba con ellos. Me imagino que hasta una china o una manzana la pelaban y Dios se la comía.
Pero después de eso, dijo Dios, ya se acabó esto. Porque lo único que separa a Dios del hombre es el pecado. Amén. Gloria a Dios. Es lo único que separa a Dios del hombre. Pero si ese hombre viene arrepentido y confiesa sus faltas, Dios es justo y fiel para perdonar los pecados. Amigo que me escucha, que está aquí, que no conoce a Dios. Quizás tú estás llevando una vida no correcta. Tú piensas que Dios no te va a perdonar. Déjame decirte que si Dios te perdona. Si tú confiesas los pecados, Él es fiel y justo para perdonarte. Amén. Solo tiene que confesar los pecados. Aleluya. Y por eso Dios quiere que entienda esto. Porque nosotros no podemos hacer nada. Solo Dios puede perdonar los pecados. Porque si pensamos que el perdón de Dios simplemente se basa en la gracia y no se basa en nuestras actuaciones, entonces tenemos que revisarnos. La Biblia dice que por gracia somos ¿qué? Somos salvos. Por la gracia de Dios somos salvos. ¿Y cómo nosotros recibimos la salvación? Por medio de Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. Si nosotros comenzamos a analizar nuestras vidas, si nosotros comenzamos a ver lo que éramos antes, hay un canto, hay un coro que dice: y las cosas que yo hacía ya no la hago más, porque Dios produjo en mí un cambio. Gloria a Dios. Dice en Corintios: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Aleluya. Gloria a Dios. Yo quiero, hermano, decirle en esta mañana que no importa lo que tú hayas cometido, si tú confiesas a Jesucristo, Él es fiel y justo para perdonarte. Porque Él murió por ti en la cruz del Calvario. Y Dios murió por ti y por mí en la cruz del Calvario. Y por eso, hermano, hoy nosotros estamos aquí reconociendo, testificando de que Dios ha producido un cambio en nuestras vidas y que Dios nos ha perdonado. Porque a veces, gloria a Dios, a veces, hermanos, olvidamos de que Dios ha estado siempre ahí para perdonar nuestros pecados. Pero el tiempo pasa, el tiempo avanza, y a veces nosotros mismos no nos damos una oportunidad, porque a veces nosotros mismos no nos perdonamos. Nosotros mismos a veces no nos perdonamos. A veces nosotros mismos nos estamos acusando. Y a veces cuando vamos de rodillas, que llegamos a la iglesia, vienen los recuerdos de hace 20 años, 30 años, y te dicen: ¿por qué estás de rodillas? Tú no te acuerdas que hace 20 años tú cometiste un pecado tremendo. Y a veces le creemos al enemigo eso y decimos: es verdad, hace 20 años yo pequé, hace 20 años yo le quité la mujer a una amiga, hace 20 años yo era un alcohólico, hace 20 años yo era un drogadicto, hace 20 años yo era un fumador. Es verdad lo que me estás diciendo, Dios, y es verdad que tú me has perdonado. Dios, y es verdad que tú has cambiado mi vida. Y es verdad, Dios, que tú me perdonaste.
Por eso, hermano, que yo ya a veces decimos, aquí está el trapo de inmundicia. Señor, ¿quién te dijo que yo soy un trapo de inmundicia? Yo soy un sacerdote, rey de reyes, nación santa, pueblo escogido. A veces decimos somos un trapo de inmundicia. Mentira del diablo. ¿Quién dijo que yo soy un trapo de inmundicia? Dios me sacó del lodo cenagoso y me llevó a la estatura, me llevó a la posición y me dijo, ahora tú eres una nación santa, pueblo escogido, real sacerdocio. Aleluya, lo que significa que cuando Dios llega, cuando Dios perdona, perdonó y se olvidó. Ya no tenemos que estar recordando 10, 15 años, quizás un minuto. Ya Dios se lo olvidó. Ya Dios te perdonó. Por eso es que te tienes que levantar y decir, Dios me perdonó. Dios me restauró. Dios, aleluya, perdonó mi vida porque Él es fiel y justo para perdonarme. Por eso ya no voy a estar más triste. Mira, diablo, te equivocaste ya. Dios produjo un cambio en todo mi ser. Y todo eso se logra cuando miramos allá en el Gólgota lo que Jesús ha pasado y pasó por nosotros. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. La Biblia dice, en Isaías capítulo 43, verso 25. Escuchen bien esto. Para aquellos que todavía se están recordando de lo que ya pasó. Dice la palabra de Dios. Cuando nosotros venimos a Dios y confesamos nuestros pecados, la palabra de Dios dice lo siguiente. Yo soy, dígalo fuerte, yo soy el que borro, dígalo, el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Un aplauso al Señor. Si yo le pregunto a ustedes ahora mismo, antes de venir para acá, yo estoy seguro que alguien de ustedes cometió un pecado. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Confesamos nuestros pecados. ¿Y él es qué? Justo, ¿y qué más? Fiel, ¿para qué? ¿Y sabe qué hace Dios? Cuando tú dices, Señor, te voy a decir una cosa. Cuando yo venía para acá, creo que cogí, ¿qué fue que yo hice? Como que meter un chino a la vecina, creo que fue algo así. Y yo una vez dije, espérate, Señor, perdona los pecados. Yo voy a subir un púlpito. Y dice el Señor en Isaías, dice el Señor, escuchen bien, lo dice Isaías, yo soy el que borro tus rebeliones. Y sigue más, por amor de mí mismo. Y no me acordaré de tus pecados. Ya yo se lo dije a Dios, ya Dios se lo olvidó eso. Eso es lo bueno de Dios. Que Dios se le olvida eso. Ya Dios se olvidó de eso. ¿Y por qué entonces está recordando eso? ¿Por qué entonces cuando está ahí de rodillas, está orando, vive siempre con ese pensamiento, con esa persecución de que Dios no te ha perdonado, de que tú eres un plátano con yuca, como sea, gloria a Dios? Si Dios borra tus rebeliones, Dios se le olvida las cosas. No como nosotros los seres humanos. Yo por eso cuando hablo del perdón, a veces se utiliza el medio de que todos los hermanos que necesitan ser perdonados, que se pongan de pie, pasen aquí, se den un abrazo y perdonen. Ustedes ven la gente llorando con los
lágrimas y esos asuntos. ¿Cuál es el nombre técnico de eso? Secreciones, así que se dice. Y usted lo ve, mire que con el pañuelo y que... Yo te perdono, mi amor. Ay, cuántas cosas yo te hice, perdóname, perdóname. Y cuando salen de ahí, ese tú no sabes lo que puedes decir que otro. O a veces, hermano, vienen los recuerdos y tú sabes lo que ya me hizo en hace 10 años. Esa sembró. Yo me imagino a Dios recordando todas las cosas que uno hace a diario. Él no borra porque no se acuerda de eso. Pero nosotros lo borramos. La misma cantadera. Porque los seres humanos no entienden eso. Nosotros seres humanos todavía no hemos entendido eso. El amor de Dios, hermano, cubre toda multitud de pecados. Lo cubre el amor de Dios. Y por eso es lo interesante. Dios nunca trae a la memoria un pecado que ha sido confesado y perdonado. Nunca Dios lo hace. El que lo hace es el enemigo. Cuando usted confiesa un pecado y ya ha perdonado, ya Dios lo perdonó. El enemigo es experto en eso. En una ocasión, hermano, una hermana, cuando yo era presidente de caballeros en mi iglesia, tenía 20 años arrastrando una situación que ella había cometido, gloria a Dios, y ella se cuestionaba, y ella decía, pero ¿cómo va a ser que Dios me va a perdonar a mí? Y ya tenía 20 años convertida en Dios. Y en un culto de liberación, cuando comenzamos a confesar las cosas, alabado sea el Señor, o mejor dicho, dar testimonio que lo correcto, ella testificó esa mañana, gloria a Dios, en un culto de escuela dominical, en un culto, gloria a Dios, que se hacía en escuela dominical, gloria a Dios. Ella dijo, hermano, tengo que decirle algo, pero algo sucedió en esta mañana. Mientras el pastor predicaba aquella ribera, aleluya, Dios me dio una palabra de liberación a mi corazón. Yo cometí un pecado hace 20 años y todavía ese pecado me estaba martirizando, me agobiaba, no dormía, estaba desesperada, estaba como media, gloria a Dios, y entendía que todavía faltaba algo. Pero escuché esa palabra que decía, Él es fiel para restaurar tu vida. Cuando el pastor dijo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Ella decía, yo lo había leído más de 1000 veces, pero nunca me había detenido en esa parte que Él, aleluya, dice la palabra de Dios, y no me acordaré de tus pecados. Lo había leído muchas veces hasta que el pastor predicó y le dio el énfasis, aleluya, a esa parte. Y ella dijo, pero algo sucedió en mí. Algo me dijo, ya yo te perdoné. Ya un pecado confesado, ya he perdonado, ya no me acuerdo. Y ella sintió que el poder de Dios descendió a su vida y comenzó a hablar en lengua, porque todavía no había experimentado el bautismo del Espíritu Santo con 20 años de iglesia. Y fue liberada y confesó y le dijo, ya ahora soy una mujer nueva. Yo ahora es que he experimentado la salvación. Ahora es que verdaderamente yo soy cristiana. Ahora es que yo me convertí al Señor que perdona los pecados y que se había olvidado de mis faltas. Hermano, decía ella con mucha énfasis y con mucha alegría, decía la hermana, hermano, no se turbe vuestros corazones. Dejen que Dios siga obrando en sus vidas. Permítanle a Dios que cambie su corazón, un corazón de piedra, Dios lo convierte en un corazón de carne,
La sociedad le ha cerrado las puertas a esos enfermos que era yo y que era tú. A eso fue que Dios vino a buscar. Dios no vino a buscar a los sanos. Dios vino a buscar a los enfermos, a los pecadores, a los que habían cometido infracción, violentando las normas, las reglas de vida. Aleluya, eso es que Dios está buscando. A ti es que Dios te está buscando. A mí es que Dios nos está buscando. Y por eso estamos aquí en la iglesia y le damos gracias, porque tú nunca llegas tarde. Alabado sea el Señor. Oh, gloria a Dios. Romanos capítulo 8, verso 1 dice: ya no vivo en temor del castigo, porque ya Cristo llevó mi castigo en la cruz del Calvario. Alabado sea el Señor. Y por eso usted tiene que echar fuera esos sentimientos de culpa que lo están agobiando. Esos sentimientos de culpa, gloria a Dios, sentimientos que lo acusan o que lo acosan, que a veces nos acosan y nos acorralan como creyentes. Esos sentimientos provienen del opositor, del enemigo. La Biblia dice que el enemigo vino a robar, a matar, a quitar, a dividir, a traer problemas, enemistades. Todo eso vino del enemigo, pero Dios vino a restaurar, a dar vida eterna, vida en abundancia. Aleluya. Dios vino a traer vida y a dar vida de calidad. Por eso, hermano, nosotros tenemos que retomar los mensajes. Por eso nosotros tenemos que decirle a la gente que andan por ahí en delitos y pecados que solo hay una solución a sus vidas. Solo Jesucristo puede cambiar tu corazón. Solo Jesucristo puede perdonar tu pecado, pero tienes que confesarlo a Dios. Confesar nuestros pecados y Dios es fiel y justo para perdonarnos. Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y por eso, hermano, que tenemos que reconocer la posición que tenemos en Dios. ¿Cuál es tu posición en Dios? ¿Cuál es tu posición en Dios como hijos amados de Dios? Ya no somos amigos de Dios, somos hijos de Dios. Alabado sea el Señor. Dios es sumamente bueno, iglesia. El asunto, hermano, es que el perdón, escuche, hermano, aleluya, el perdón, ese perdón de Dios quedó liquidado en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. No hay necesidad de implorar. No hay necesidad, aleluya, de suplicar el perdón de Dios, porque ya Dios nos perdonó. Ya no tenemos que estar suplicando, hermano. Señor, perdóname, si ya Dios te ha perdonado. Hace más de 2000 años que Dios murió en la cruz del Calvario y nos ha perdonado. Por eso, hermano, los demonios fueron exhibidos delante de Dios en la cruz del Calvario. El enemigo fue derrotado allá en el Gólgota hace más de 2000 años. Y por eso, hermano, es que nosotros tenemos que entender que ya Dios nos ha perdonado. En el momento que confesamos nuestros pecados, ya Dios es fiel para perdonarlo. Pero a veces muchos de nosotros no queremos aceptar eso y pensamos que es difícil asimilarlo. Y seguimos arrastrando las mismas cosas. Y ya Dios nos ha liberado del pecado. Porque Él pagó en la cruz del Calvario a precio de sangre. Alabado sea el Señor. Jesús, hermano, en una muerte expiatoria por nuestros pecados.
Y por eso nuestra iniciativa pudiera quitar el pecado. No necesitaríamos, aleluya, un Salvador por esto. Es que Dios, dice la palabra, nos manda a venir a Él por medio de su Hijo. ¿Para qué? Para recibir la limpieza necesaria de nuestros pecados. Solo a través de su Hijo. Quiero citar, hermano, aleluya, lo siguiente. Hay un libro, aleluya, que se llama La sensación de ser alguien, escrito por Mauricio Wagner. Y él dice lo siguiente: Dios es soberano en su autoridad. Dios es soberano sobre todos los demás. Él es Dios, pero también Dios es honesto y no esconde de nosotros la verdad acerca de nosotros mismos. Dios no esconde la verdad. Porque Dios comienza con el hecho de que nosotros somos pecadores. Y por eso la palabra de Dios, hermano, es el libro de los libros. Es el libro más vendido en toda la historia de la humanidad. ¿Saben por qué? Porque todos los escritores seculares nunca dicen la verdad de su vida íntima, la esconden. Muchos de ellos, aleluya, tienen desviaciones, muchos de ellos son enfermos, aleluya, muchos de ellos tienen pecado terrible, pero en su biografía nunca lo dicen, alabado sea el Señor. Pero Dios, como no esconde nada, Dios cuando escribe los libros, la Biblia fue escrita por más de 40 personas, y cada una de esas personas que escribieron la palabra de Dios tenían debilidades, vivieron situaciones difíciles. Y qué mejor situación de un gran hombre de Dios, escritor de más de los 70 salmos que ha escrito en la Biblia, el rey David, que cometió adulterio, aleluya, con todo lo que mandaba en ese momento. Y Dios nunca deja atrás ni esconde en un pasaje: bueno, David hizo esto y vamos a dejar esto, no escriban esto. No, Dios es transparente, Dios es claro. Dios describe en la Biblia, punto por punto, coma por coma, letras por letra, los pecados de cada uno de esos grandes hombres de Dios, que en un momento determinado su humanidad, su naturaleza, aleluya, provocó que cometieran pecados, que cometieran errores. Dios nunca escondió la verdad, siempre lo escribe en la Biblia. Dice la palabra de Dios que un medio hermano de David violó a su hermana, aleluya, que Absalón murió, que el otro hizo esto, que Salomón se acostaba con miles de mujeres. Dios nunca deja nada escondido, porque Dios es claro. Y por eso hay escritores que nada más escriben la forma, pero no tocan el fondo, porque tienen una vida deshonesta. Ay, cuánta gente viviendo una doble moral. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Y en la Biblia, el que me busque en la Biblia, le voy a regalar 10 Biblias Thompson. Que me busque en la Biblia un personaje de la palabra que cometió un pecado y que no salga a la luz. Que me lo busque. Alguien que me lo busque. Ahí está todo, con transparencia. Ahí el que pecó, pecó. Ahí el que se levantó contra Dios, Dios lo sonó, no lo escondió. Todo está claro y preciso, y no hay error en la palabra de Dios. No hay ni un error, ni tampoco hay una contradicción. La Biblia no se contradice. La Biblia es clara desde el Génesis hasta el Apocalipsis, porque Dios trabaja con transparencia. Y por eso Dios es soberano en su autoridad sobre todos los demás. Dios hace como Él quiera.
Gloria a Dios. Gloria a Dios. Puedes terminar aquí, hermanos. Gloria a Dios. Y me alabanza a tu nombre, Gloria a Dios. Yo quiero en esta mañana si alguien esta mañana ha cometido una falta, yo te invito, no que pases del frente, sino ahí donde tú estás sentado, incline tu rostro, confiesa a Dios tus pecados, y Él es fiel y justo para perdonar. Porque Dios está aquí para hacerlo. Nosotros no somos nadie, nosotros somos culpables. El juez dijo, son culpables. Y Dios dijo, yo estoy aquí para morir por todos ellos. Yo acepto la culpa yo. Él fue que nos justificó. Y el Señor dijo, aquí estoy yo para morir por todos ustedes. Éramos culpables, pero Dios dijo, yo lo justifico a ellos. Yo voy a morir por ellos en la cruz del Calvario. Eso me toca a mí. Y eso fue lo que hizo Cristo hace más de 2000 años. Él murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. Yo quiero que tú confieses tus pecados ahí. Inclina tu rostro. Si le ha faltado a Dios, Él es fiel y justo para perdonarte. Y si tú confiesas ese pecado, ya Dios no se va a acordar más de ese pecado. Ya Dios te dijo en esta mañana, ya yo te perdoné. Ya no te va a acordar más de ese pecado. Ya no te acuerdes más de eso. Aleluya. Porque somos nosotros, hermanos, los que resucitamos a la memoria del pecado perdonado. Ya eso fue enterrado por Dios en la cruz del Calvario. Y yo quiero que tú en esta mañana te liberes de eso. Ya Dios te ha perdonado, iglesia. Ya Dios me ha perdonado, ya Dios me perdonó. Y por eso Dios quiere que te libere de eso. Alabado sea el Señor. Mi alma alaba al Padre. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Oh, bendito sea el Señor. Oh, aleluya. Oh, Señor, aquí estamos. Cuando estamos parados bajo la cruz de Cristo, necesitamos tomar una decisión definitiva de perdonarnos a nosotros mismos y pedirle a Dios que cambie nuestros sentimientos para con nosotros mismos. Alabado sea el Señor. Oh, comienza a adorar al Señor. En una ocasión, la Biblia dice que José lloró porque sus hermanos continuaban autoflagelándose. Dios está triste. Dios está triste en esta mañana porque nosotros no podemos perdonarnos a nosotros mismos.